Entonces en la clase de hoy vamos a continuar con esto de poder unir funciones por medio de suma, resta, multiplicación, división, que es lo que habíamos visto ayer, el miércoles, pero vístolo un poco más profundamente lo que es funciones compuestas. Antes de comenzar, les recuerdo que el horario de consulta al final y al cabo va a quedar a las 5 de la tarde el día de hoy, y el link se los dejo ahora inmediatamente en el chat. Cópienlo porque no es el mismo de la clase. Estoy esperando que actualicen el aula. Parece que es el mismo que aparece en el aula. ¿O no? Voy a revisar. Esperen, voy a hacerlo algo mejor todavía. Reunión de consulta. No, voy a hacer eso. Este link no lo consideren. El que puse ahora no. Va a ser este. Ese link es exactamente el mismo que está en el aula y por eso voy a usar ese, porque es exactamente el mismo. Por alguien que esté escuchando ahora y no haya venido a clase y esté viendo el video, el link va a ser exactamente el mismo que está en el aula, en el curso, pero el horario es a las 5 de la tarde. Entonces voy a apurar ahí al coordinador, yo lo voy a hacer, cambiar la hora para que aparezca en el aula, pero es de 5 a 6. ¿Ya? Entonces cualquier consulta que tenga más específica dentro de toda la semana, van a la hora de consulta y la pueden hacer. ¿Ya? No es necesario que compren el link, pero si más de alguno no ha entrado al aula o quiere verificar lo que él mismo, puede hacerlo, no hay problema. ¿Ya? Ahora, respecto a algunas dudas que tienen, hay un ejercicio que es el 2.g de la guía de funciones, pregunta 2, parte G, que es que tiene esta función que está acá, f de x, 4x más 5, 2x más 3, menos 3, más x cuadrado más 1, 1 menos x, más 3x cuadrado. Entonces, lo que nos piden es que calculemos el dominio. Que seamos capaces de calcular el dominio de esta función y el recorrido. Entonces, el dominio sabemos que tienen que ser todas las restricciones dentro de las funciones. Solamente son dos fracciones, por lo tanto las restricciones van a ser que 2x, el primer determinante, numerador, denominador, el primer denominador, que tengo muchas cosas en la cabeza. El primer denominador no puede ser 0 y el segundo tampoco. Que los denominadores de esas dos funciones, de esas dos fracciones, no pueden ser 0. Del primero tendríamos entonces que el número no puede ser 3 medios. Y del segundo tendríamos que sacar las raíces para poder saber qué forma tiene. Para eso podríamos usar la ecuación de calcular la raíz de una función cuadrática, que sería menos b, que sería en este caso 1, menos 1 menos 4ac, que sería menos 4, el a vale 2, déjeme verificar que esté todo bien, sí. 4ac 3 y 1, dividido en 3, en 2a, disculpe. Ahora, fíjense que hay un problema, que el determinante es negativo. Automáticamente el determinante es negativo, por lo cual esta función nunca toca al eje X. Ya hemos hablado de eso. Las funciones cuadráticas pueden ser así o así. En este caso el 3 es positivo, el que acompaña al x cuadrado. Entonces una función cuadrática positiva, pero esa función nunca, porque el determinante es negativo, nunca va a tocar al eje X. Está sobre el eje X. Por lo tanto, nunca es 0. Eso significa que no tiene raíces, significa que nunca, no hay ningún valor de x, no, una constante puede ser, no hay ningún número que me dé 0, que todo esto me dé 0, que esa es la idea de una raíz. Entonces la única restricción que tiene el sistema es para el caso de x3 medio. Entonces la solución del dominio, el dominio de esta función es que son todos los reales menos el 3 medio. Como es un solo número,
es más fácil decir todos los reales menos algo. Si son 2, 3, 4 también se puede hacer. O si es un conjunto, se puede decir todos los reales menos ese conjunto. Pero cuando hay un momento, puede haber un caso donde el conjunto es muy acotado, que la solución está muy restringida. Ahí se dice que el dominio es ese conjunto. Pero en este caso, el conjunto es muy grande, son todos los reales. Cuando van a lo infinito, ya se dice todos los reales y se restringe la parte que no lo es. Ya. Entonces tenemos el dominio de la función. Ya tenemos el dominio de la función. Ahora, por otra parte, es calcular el recorrido de esta función. ¿Qué valores puede tener? Para eso, lo más recomendable primero es juntar estas dos. Porque como es una suma, acá sale una suma de dos funciones, podemos verla como dos funciones. Podríamos aplicar esto del qué pasa cuando tengo dos funciones y le sumo los recorridos. Porque podríamos calcular primero el recorrido de esta verde por sí sola y después ver qué afecta en el recorrido de esta, o cualquiera de las dos. O juntar las dos para ver el recorrido total. Veamos si podemos juntar las dos. Bastaría con que juntemos el denominador multiplicándolo entre sí. Es como los productos cruzados. Sabemos que no tiene raíces la segunda parte, el segundo denominador, entonces simplificarlo no tiene sentido. Podríamos multiplicar elementos, sí, para ver si se simplifican o no se simplifican algunos de estos elementos. Multiplicamos cruzado, el numerador del primero con el segundo denominador, más el primer numerador con el primer denominador. Segundo numerador con primer denominador. Disculpe. Ahí está. Es multiplicar cruzado en la parte del numerador y multiplicar los denominadores. Podríamos empezar a generar las multiplicaciones. No son tantos términos, aunque ustedes piensen que son muchos, no lo son. Y tendríamos, por lo menos para la primera parte, todo multiplicado con el 4x. Ese 4x va a multiplicar, recuerden, a este elemento, a ese elemento y a este elemento. Y hago exactamente lo mismo ahora, pero con el 5. Entonces tendría, voy a correr todo esto, porque va a ser más o menos largo, ahí. Y tendría el más 5, el menos 5x, el más 15x cuadrado, más toda esta parte que está acá. También multiplicando, que sería 2x cuadrado cubo menos 3x cuadrado más 2x menos 3. Y en la parte del denominador podríamos multiplicar inmediatamente, ya que está expandido. Este es un consejo: si ustedes en el numerador multiplicaron todos los términos y saben que abajo también lo van a tener que hacer, no lo hagan después, porque van a reducir todo esto y después van a volver a agrandar abajo. Entonces ya está extendido, ya está grande toda la parte del numerador. Aprovechen el espacio y inmediatamente expandan el denominador. Si se puede simplificar, no lo hagan. Si pueden reducir esto y dejarlo en 3 paréntesis, ya está reducido. Pero no se puede. Entonces, ¿cuál es la idea? Ver si hay elementos que van a tener en común. Puede que se parezcan, puede que no, nadie sabe. Entonces tendríamos abajo el 2x, el menos 2x cuadrado, el más 6x cubo, el menos 3, el más 3x y el menos 9x cuadrado. Veamos primero, esto es un consejo, cómo ordenar los términos, es ver siempre el de mayor grado, que sería en este caso el 3, partir siempre del mayor al menor. Entonces serían 12
más 2, que me daría 14x cubo. Después, el segundo, que sería ese, ese y ese. Sería menos 4 con menos 3 me daría un menos 7. Y el 15 menos 7 me estaría dando un 8. Ven que si uno es ordenado no es tan complicado poder factorizar los términos. Tengo un 4, menos 5 me queda un menos 1, menos 1 más 2 me queda un 1. Y por último, voy a repetir el color, me quedaría el 5 menos 3 que me da un 2. Y en la parte del numerador exactamente lo mismo, tendría un 6x cubo, un menos 11x cuadrado, más un 5x menos 3. Sabemos, por si acaso, que el denominador, como multipliqué, viene de la multiplicación de estos dos originales. Voy a sacar todos estos colores. Como viene de la multiplicación de este con este, sabemos que la restricción de este va a aplicarse en todo este también, aunque no lo crea. Si yo reemplazo en 3 medios, se me va a hacer 0. Y va a ser el único número que se va a hacer 0. ¿Ya? Entonces, todavía el dominio es el mismo. Si no hemos hecho nada, el dominio va a ser exactamente el mismo. Todos los reales menos el 3 medios. Y ahora tendríamos que ver el comportamiento de esta función. Profe, ¿Sí? la consulta, abajo en el denominador donde Sí. dice 2x menos 2x al cuadrado, ¿no era 2 menos 2x al cubo? En el denominador tenemos Sí. primero este, ¿sí o no? No, pero está el 2x menos 2x al cuadrado. Tenemos Y el... Espera, sí. Mira, primero tenemos este, el cubo. Después tenemos los cuadrados, que son el pero menos 2x ese mismo que, menos ese que me 9x. acabo de ver ¿Sí? no es menos 2x al cubo. No, ¿por qué? Voy a usar el color azul, fíjate. 2x por 1, 2x. 2x por x, 2x cuadrado. Negativo porque acá hay un menos. Ah, sí, sí, verdad. Después, sí, yo hice un orden, yo multiplico así. Después, el 2x por el 3x me queda el x cubo, como tú bien dices. Y después, voy a usar otro color. Tengo el menos 3 por 1, el menos 3 por menos x y el menos 3 por 3x. ¿Ya? Nunca uno los tiene que hacer como le salga, porque hay gente, yo conozco gente que multiplica así, ese con ese, este con este, después ese con ese y este con este, así como que hacen otra forma, está bien, pero el orden hay que fijarse bien que pueden cambiar los números, ¿ya? Entonces tenemos eso. ¿Qué podemos saber de esta función? Que el único problema es que no puede ser ese número, que vamos a poner por acá. Vamos a poner por acá. Y la restricción la vamos a poner en rojo, no puede ser el 3 medios. ¿Qué más podemos saber de esta función? Cuando el número es infinito, cuando es muy grande, así imagínense un número muy grande, 1.000.000, ¿no? En su mente como que ustedes calculan, no sé por qué, un 20, un 30, no, un número grande, 1.000.000, absurdamente grande, o 10 millones. ¿Qué va a pasar? Que vamos a multiplicarlo por 14 y abajo por 6 y está elevado al cubo. Estos términos que están acá, aunque son grandes, no son tan grandes, la parte celeste no es tan grande comparada con la verde, porque la verde está, el millón está elevado al cubo.
Por eso un número grande, tienen que imaginarse un número muy grande. Toda la parte celeste sí es grande, pero el cubo le gana. El cubo es mucho más grande. 1.000.000 por 1.000.000 por 1.000.000 y multiplicado por 14 es más grande que 1.000.000 por 1.000.000. Y aún así es más grande que sumándole 1.000.000 y aún así sumándole un 2. Abajo también. Es el 6 elevado, el 1.000.000 elevado al cubo, que es 1.000.000 por 1.000.000 por 1.000.000, aún es más grande que esto. Y es más grande que esto, y es más grande que esto. Que le sumen y le resten no afectan tanto. Uno dice, sí, igual afectan. Piensa en un número más grande entonces, 10 millones o 100 millones. Mientras más piensa en un número mucho más grande, la parte celeste no aporta nada. Es insignificante. Mientras más grande, más insignificante va a ser. Entonces al final, fíjense que lo importante es fijarse en los términos más grandes. Puede ser un trillón, un trillón, como dicen en la serie Futura. No me acuerdo qué número era gigantesco. Y le dice, lo elevamos al cubo, pero arriba y abajo va a ser exactamente el mismo. Entonces, es como que se fuesen y solamente los va a quedar el 14-6. Es una aproximación. Eso quiere decir que cuando tiende al infinito, lo que le va a pasar es que el número, y vamos a ponerlo con azul, tiende al 14 partido en 6. No sabemos si es por arriba, voy a cambiar el color, no sabemos si esta función va por acá o va por acá. Pero tiende a ese número. Mientras más demos un número más grande, cuando demos un número más hacia el infinito, más hacia acá, el número tiende a ese. Sabemos que el numerador suma, esto suma, mientras que el denominador resta. Por lo tanto, el numerador es más grande que el denominador. Basta que lo vean. El otro le está sumando más 8 el número al cuadrado, mientras el otro resta menos 11 veces el número al cuadrado. Entonces, el numerador siempre va a ser más grande que el denominador. Por lo tanto, si el numerador es más grande, imaginemos que esto es un 7 y esto es un 4, siempre me va a quedar por arriba, por esta zona. Entonces, el numerador va a venir por acá. Todo eso es el análisis que estamos haciendo, así, un análisis muy absurdo. Uno se da cuenta de que esto quita tiempo. Y para eso existen los límites. Después, cuando veamos límites correctamente, soluciona todo esto. Los límites para eso es. Es para hablar en el infinito o cuando lo estamos acercando a este número que está acá. Podríamos también relacionarlo con la función que ya hemos visto, la 1 partido en X o alguna de esas relaciones. Pero estamos haciendo simplemente un bosquejo. ¿Qué pasa cuando los vamos al número infinito? Un número grande, muy grande, pero negativo. Cuando es negativo, estos números siguen siendo negativos porque están al cubo. Entonces tienden, los dos van a ser negativos. Este va a ser un valor negativo y este un valor negativo y me va a dar positivo. Nuevamente me va a dar positivo. Y nuevamente me va a dar el mismo número, 14-6. Ahora la pregunta es, ¿viene por acá o viene por acá? Entonces, este número es negativo y le está sumando esto. Mientras que este número es negativo y este le está restando. Eso quiere decir que en la fracción, ahora abajo, tiene un valor negativo, pero mucho más grande. Es un número grande, pero negativo. Mientras que arriba es un número negativo, pero pequeño. Porque le están sumando. Esa suma está afectando en cierta manera al número. Imagínense un número. Puede ser que el número sea menos 1.000.000. Y abajo es menos 1.000.000 también multiplicado por 6 y arriba por 14. Este número le va a restar. Le va a agregar un número negativo, mientras que este le va a agregar un número positivo, que va a hacer que disminuya, porque se van a restar entre ellos, mientras que abajo se van a sumar entre ellos, con valor negativo. Entonces aquí cambia. Ahora el denominador es más grande. Entonces se va acercando por acá, por la parte de abajo. Porque son menores, son números pequeños.
Entonces, más o menos es el comportamiento que va a tener. ¿Para qué me sirve saber el comportamiento? Es para ver qué números pueden ser el recorrido. Al final del recorrido, este número puede ser cualquier valor hacia abajo y cualquier valor hacia arriba. El recorrido van a ser todos los reales, pero menos este número. No hay forma de obtenerlo, el 14 dividido en 6. Porque nunca van a llegar a ese número. Veamos ahora, déjenme habilitar una página. Vamos a compartirlo. Y buscamos Wolfram. Acuérdense que está el Wolfram, que solamente ocúpelo como para verificar las cosas. No sé, no. Wolfram no les va a, ¿cómo se dice? A resolver los problemas. Hay aplicaciones que lo hacen, ¿para qué lo vamos a negar? Hay aplicaciones que basta con que saquen una foto y les dice todo el procedimiento completo, pero no están aprendiendo. Y el problema es que no ahora, sino que esto es el problema de su yo del futuro. Cuando vuelvan las presenciales, las pruebas son en persona. Y si pasan este curso copiando sin entender lo que están haciendo, cuando estén en un curso más avanzado, aunque sea de carreras o de matemáticas, no van a saber qué hacer y van a tener que estudiar el doble. Van a tener que estudiar el curso en el que van a estar en 2 semestres más o en 3 semestres más o en un semestre más estudiar todo lo que no entendieron de este curso. Y ahí está el problema, que nadie les va a enseñar porque ya pasaron el curso. El profesor del otro curso no les va a explicar esa duda y los compañeros van a estar más preocupados de entender la materia nueva. Eso siempre pasa, el coladero hay dos coladeros en la U. El primero, que es el primer semestre. Fíjense, ahí está el dibujo que habíamos hablado. Y el número del 14 dividido en 6. Más o menos está por acá el infinito. Veamos, me recuerdo que esto dice el dominio y el recorrido. Y ahí está, el dominio en 3 medios y el recorrido era 7 partido en 3. Sí, 14 dividido en 6 es 7 partido en 3. Entonces ahí está. A lo que voy es que hay dos coladeros. El primer semestre, si es que están en el primer semestre, porque sobre todo no es la metodología. Este coladero es por metodología. Es que si ustedes están acostumbrados a cierta forma en el colegio y de no estudiar tanto, y que la materia era fácil y decir, mira, yo sé, se encuentran con esa realidad que hay que estudiar. Puede ser ahora o el otro año, siempre el coladero entre el primero y el segundo. Que hay que saberse un método de estudio, es simplemente eso, es tener un buen método de estudio, estudiar diariamente. Si ustedes hacen eso, hay harta probabilidad, mucho más probable que pase. No estoy diciendo que no cueste, la materia nueva no cuesta, es nueva. Es súper normal no entenderla, pero hay que estudiarla, es la única forma de aprenderla. Y el segundo coladero es eso, es haber pasado sin saber bien los fundamentos y se encuentran con cursos más avanzados en el cual van para atrás, porque quedaron en el limbo. Le faltó mucho de atrás y no entienden lo de adelante y quedan al medio y nadie les va a salvar. Y ese coladero es más grande. Siempre el segundo pick es el más grande. ¿Ya? Entonces, moraleja, no es fácil, pero todas estas cosas, repásenlas. Yo les he dicho, estudien aparte de esto. No basta con venir a clase, no basta. Y no se lo digo porque soy profe, sino que yo también fui alumno y yo también pasé por lo mismo. ¿Sí? Profe, no entiendo por qué no puede ser 14 partido 6. Porque ya habíamos, mira, para entender esto. Este número completo tiene dos partes, la parte celeste y la parte verde que yo dibujé. ¿Por qué las separé? Porque la celeste está elevada al cubo. Si hubiera habido una cuarta, sería la cuarta. Es mucho más grande, al infinito. Estamos hablando de un número grande, tienen que imaginarse un número muy grande. Si yo tuviera, voy a hacer con otro ejemplo, un ejemplo más sencillo como para entender eso. A ver, acá.
Si yo tuviera, ejemplo, 14x más 7 partido en 14x, o no el mismo 14, 12 menos 6. Imaginen un número grande, 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 grande. El 7 y el 6 no aportan en nada, ¿sí o no? Sí, aportan, pero mientras más grande el número, más insignificante van a ser. Entonces solamente, mentalmente, es como si fuese casi esto. ¿Sí o no? La que tiene la duda. Sí, profe. Ya. ¿Y eso cuánto es? 14 dividido en 12, porque los x se van, cuando el x es el mismo se van. Ahora, otro más. 14 cuadrado menos 7x partido en 12x menos 6x cuadrado. Exactamente lo mismo. Si el número es muy grande, ellos son insignificantes comparado con este, porque este es se está multiplicando por sí mismo. Si fuese 1.000.000, me va a quedar menos eso, porque el millón está al cuadrado al principio. Entonces, todo el celeste comparado con el lineal es insignificante. Mientras más grande el número, más va a ser la diferencia. Entonces, nuevamente me va a quedar el 14 partido en 12. Ya como que uno entiende el patrón. Si fuese cubo y al otro lado tengo otros números, da igual lo que tenga acá. Va este es el que va a superar. Ahora, ¿cuál es el problema? Que cuando yo me acerque con número infinito, yo sé que me voy a acercar a este número, al 14.12. Entonces, si yo hago esta tabla, el X, ¿ya? Imaginemos que aquí tengo 1.000.000, así, ya estoy en la parte de los números muy infinitos, muy grandes, 10 millones, 100 millones, lo que sea. Lo que va a pasar con este ejemplo, con el 14.12, es que a medida que yo tome un número, ejemplo, 1.000.000, arriba le sumaba y abajo le restaba, va a quedar como por acá. Después por acá, después por acá, después por acá, después por acá. Pero nunca va a poder tocar. ¿Cómo yo sé que nunca va a poder tocar? Porque va a haber otro número siguiente que también se va a acercar, pero no va a dar 14.12. No va a dar porque hay algo que le suma y algo que le resta. Aunque sea ínfimo, muy pequeño, ya estamos hablando de 0,000000, pero aporta. En eso sí aporta, en acercarse al número. Es como un margen de error. Nosotros estamos diciendo que esto se comporta como 14 partido en 6, pero esto, aunque sea pequeño ahora lo estamos viendo así con una lupa, ahora estamos por esta zona, ahora estamos acá. Y aquí sí importa lo pequeño. Recién no importaba porque los números tan pequeños que eran insignificantes, que nosotros queríamos ver el comportamiento nomás. Pero cuando ya estamos en el infinito, esos términos sí aportan. Aunque sean pequeños, lo que van a hacer es que sean tan pequeños que nunca va a poder tocar. Nunca. Es como que es como que ese es como las sobras, pero son sobras al fin y al cabo. Van a hacer que el número nunca sea exacto. La parte verde va a hacer que nunca sea exacto. Nunca va a ser cero. Entonces, Gracias. como nunca va a ser... ahí está la palabra. Como la parte verde nunca va a ser cero, nunca vas a llegar al 14 dividido en 6. Pero la pregunta es, ¿ese cero es por arriba o es por abajo? ¿Ese cero suma o resta al 14 dividido en 6? Y por eso yo me pregunté con un ejemplo para ver si iba por arriba o iba por abajo. ¿Ya? Ojalá que se... Sí. ¿Cómo sabemos que es como una horizontal? Porque primero yo me fijé en la zona de acá, en el infinito, ¿sí o no? En lo infinito. Después, lo que uno tenía que haber hecho era, con la práctica, decir, mira, tomo números muy cercanos
muy bajos, números así como dentro de la localidad, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y uno se va dando cuenta qué valores tiene, más o menos. Pero uno sabe que hay una asíntota, que es la restricción. Por lo tanto, la función, como son todos los reales, está obligada, para no chocar con esa línea, doblarse hacia arriba o doblarse hacia abajo. No tiene otra opción. Porque el único número que no puede ser es 3 medios. Entonces esta función no puede ir así y chocar con la línea, no puede. Eso después igual vamos a profundizar mucho más eso con límites. Pero uno podría calcular qué pasa si ustedes reemplazan con un 3 medio. Saben que va a dar 0, pero ¿qué pasa si reemplazan con un 3 medio más 1? Que sería 5 medio. ¿Qué pasa si reemplazan con un 5 medio? ¿Cuánto da eso? Y ahí se van a dar cuenta hacia dónde va esto, cómo se va comportando. Y al revés, ¿qué pasa si es un 3 medio menos 1, que me estoy acercando por acá? Si este número está por acá o por acá. Y se van a dar cuenta que el número va por acá. Sí, yo me ahorré los pasos, es como un cálculo y lo van a tener que hacer. Pero es reemplazar números. Siempre uno tiene que reemplazar esta, y es como el fin de la moraleja. Uno, para poder graficar funciones, siempre tiene que ver los extremos, lo infinito, y tiene que ver la localidad, que se refiere a esta zona que estamos nosotros habituados a trabajar, en los números pequeños, del menos 10 al 10. Si hay una restricción, esa va a ser la localidad. Ahí los vamos a centrar, en esa restricción. Y si hay dos, tenemos que centrarnos en dos localidades distintas, para ver cómo se comporta ahí la función. Puede ser que la función, la voy a poner en rojo, se comporte así, o se comporte así, o sea algo raro, nadie sabe. Por eso hay que calcular números acá, calcular números acá, al infinito. Eso se llama el bosquejo. Estamos recién partiendo, entonces es bien suave esta idea. La otra, recuerden, esta es la forma, esto le hice para practicar porque como estábamos también en la parte de funciones, quería que analizáramos eso. Otra forma, y voy a decir, todos van a decir, pero ¿por qué no hicimos eso? Para calcular el recorrido, recuerden que pueden esto igualarlo ahí. ¿Sí o no? Y ahora era despejar el x cuadrado, el x. Teníamos que y es igual a f de x y había que despejar ahora el x en dejarlo en función de una función g de y. Y ver el recorrido de el dominio de esa función iba a ser el recorrido. Entonces también se podría hacer. Pero habríamos que tratar de, no sé, simplificar o usar. Pero eran muy difíciles en este caso, porque eran cúbicas y no se reducían más que eso. Hay otras funciones que son más fáciles y se puede hacer. Ahora, para continuar con lo que vimos en la última clase, habíamos definido que las funciones podíamos trabajar con ellas, sumarlas, multiplicarlas y restarlas, y habíamos hecho un ejemplo. Pero también existen ciertas definiciones que se conocen como composiciones. ¿Qué significa composiciones? Son de este tipo, se les conocen como la FOC o la GOF o la GOC, que dice lo siguiente, que vamos a agregar una hoja y explicar. Si yo tengo una función f de x, imaginemos x cuadrado, y tengo una función g de x, que es x más 3, cuando nosotros hablemos de una composición de la forma FOC, lo que está diciendo es que la función f, como nosotros estamos acostumbrados que sea de variable x, ahora ya no es la variable x, ahora es lo que sigue, que es g. Y g se alimenta de x. ¿Qué significa eso? Que la función f, nosotros sabemos cuánto vale la función f, porque está acá, lo voy a poner en verde. La función f es de este tipo, donde la variable es x. Entonces, la función es x cuadrado, pero ahora ya no es x, ahora es g. Por lo tanto, ahora reemplazo y me va a quedar x más 3 elevado al cuadrado. Esa es la función FOC. Vuelvo a explicar. Lo que me está diciendo
es que la primera la considero como la función como era, x cuadrado, pero reemplazo donde hay una x, donde hayan x, la reemplazo por la g de x. Y después la reemplazo con la forma que tiene la g de x. En este caso sería x más 3 al cuadrado. Y eso es todo. Otra. ¿Qué pasa si tengo la GOF? De ahí vienen los nombres, es como leer. ¿Qué pasa si tengo la GOF? Va a ser la G, pero ya no es X, porque se va a alimentar de la F, el orden. Primero, segundo, X. Entonces la G era X más 3, pero ya no es X, sino que es F. Entonces me queda X cuadrado más 3. No es lo mismo, no es lo mismo FOC que GOF. Hay funciones que pueden dar lo mismo, pero lo más normal es que no den lo mismo. Y a eso se le llama composición. Y ahora vendría la pregunta. Yo puedo hacer... esto es como un circulito, puede ser como una ola, lo leemos como un O, pero realmente es como un circulito, como un punto. Podemos hacer la GOGO o la GOGOF o hacer ya combinaciones tanto como nuestro cerebro quiera inventar. ¿Alguna duda hasta acá? Con esto de la composición. Entonces, fíjense en lo que estamos diciendo. Va a haber una función f que tiene un cierto dominio y tiene un cierto recorrido, y hay una función g que tiene un cierto dominio y tiene un cierto recorrido, y lo que estamos diciendo era eso, que al hacer la función FOC, estamos diciendo que f ya la variable no es x, sino que es la g. ¿Por qué es importante? Fíjense en los dominios. Está diciendo lo siguiente, que yo para decir FOC, la función FOC, hago lo siguiente. Tengo la función g, siempre se parte, para explicar los dominios se parte de la más pequeña, que tengo un dominio A y los convierte en B. Eso lo hace la función g. La función g tiene como dominio A, no es con color, ahí dice dominio A, y los convierte en B. Y a partir de este recorrido, ahora es el dominio de la f de x. Es como si yo tuviera un 3, ese 3 se convierte en 5, y ahora este 5 es el que toma el f y lo convierte en 7, o en lo número que sea. Eso es lo que hace la composición. Es como una cadena. Tomas un elemento, una función la convierte, y después ese número se convierte. Veamos si es verdad. Con el mismo ejemplo, y con la función esta de la FOC, voy a eliminar acá. Voy a eliminar esto, ya sabemos calcular la función FOC, así como abstractamente, sin tanto esos pasos. La función FOC va a ser, entonces, x más 3 al cuadrado. ¿Qué pasa si el x vale 3? Si el x vale 3, la función g de x lo convierte en 6, porque le suma 3. Y el 6, la f de x, lo convierte en 6 por 6, 36. Veamos cuánto da este valor. Si fuese 3, me daría 36. Es como, en vez de hacerlo por separado, hacerlo todo de una. Eso es la composición. ¿Ya? Y eso es para todos los elementos. Entonces asegura eso, que va a haber un número x, que el x pertenece al dominio de g, que el x tiene que pertenecer al primer dominio, y el resultado de la g tiene que pertenecer al dominio de la f. Tiene que pertenecer, el número pertenece a la primera función como dominio, y ese recorrido es el dominio de la segunda función. Y si hay una tercera, es una cadena. Entonces aquí hay un par de ejemplos que podríamos considerar. Imaginen que los preguntan la FOC. La FOC va a ser, para escribir la FOC del primero, hay que considerar la función f, pero donde había una x, reemplazamos por la g.
Y así los queda. Podemos desarrollarla, simplificarla y todo lo demás. Y ahí queda. Y la función gof es escribir la función g, pero donde había una x, reemplazarla por la función f. Dibujarla es fácil porque es reemplazar valores, nada más. Es donde había una x, la convierto en la otra función. Y siempre me recuerdo la primera. La primera me dice cuál es mi base, cuál es la que tengo que considerar. Y al x de esa función cambiarla por la otra función. ¿Ya? Fíjense esta. Los dice, y esto es engañoso, porque aquí lo dice que la función de la f de x, esto es una FOF. Esto es una FOF. Lo dice que la FOF es x cuadrado menos 1. Y lo que lo están pidiendo es que calculemos esto. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Primero, podríamos calcular esto, por si acaso es lo mismo que esto. Eso significa ese puntito. Ahora, ¿cómo podemos desarrollar esto? Lo único que podríamos, los piden es calcularla primero adentro. Lo más adentro es el FF3. Entonces, el F de 3 va a ser 8. Si reemplazo, me va a quedar 3 al cuadrado menos 1, que es 8. Ahora yo sé que todo eso es 8. Yo sé que todo esto que estaba adentro es 8. Entonces, si escribo esta función, de nuevo, me va a quedar F 8. Vuelvo a decir, porque todo esto, este f de f, lo evalué de acá. Es reemplazar, entonces me queda un 8. Entonces, todo esto verde es 8. Y ahora si lo reemplazo, ya no escribo ese FF3, sino que escribo 8, me queda esto de abajo. Y ahora es calcular el FF8. Y tengo de nuevo el FF, que como resultado me quedaría 8 al cuadrado menos 1, 63. Entonces el resultado de esto es 63. Es que pensar, es simplemente eso, son como estos juegos mentales, nada más. Y ser sumamente cuidadoso con el orden. Profe, ¿no le faltó una más? No, porque acá me dan 2. Entonces yo formo un par de 2. Esto se convierte en un número. Y después... y después tengo esas 2. Van de pares. Ah, ya entendí. Porque tengo esta, FF. Si tuviera solamente f, si me dijeran que la función es x cuadrado menos 1, ahí sería distinto. Porque como me dicen, miren, vean este ejemplo. Voy a copiarlo yo mejor. Voy a decir que es totalmente distinto este problema. Voy a copiar la misma función y voy a escribir exactamente lo mismo que pregunta. La cantidad de veces. Ahí. Fíjense que ahora yo estoy diciendo que es f. Por lo tanto, tengo que verlo en paquetes de 1. De una sola f, porque tengo eso. Entonces yo sé que f3 vale, ¿cuánto? 8. Ahora, ese verde ya no es f3, es 8. Entonces ahora tengo que calcular el f8. Ahora calculo el f8, que me va a dar 63. Y ahora calculo el f63. Y así sucesivamente. En el caso anterior no era eso, porque en el caso anterior teníamos la f de f. Entonces mi verde ahora es f de f. Entonces tomo 2 funciones. Entonces mi f de f en 3 vale 8.
borro acá, tac, 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 y esto es 8. Y ahora de nuevo tengo f de f, pero ahora de 8. Entonces depende de qué me dan inicialmente es lo que puedo hacer. ¿Ya? Y esas son las funciones FOC, GOF o cualquier combinación que ustedes quieran hacer. Los paréntesis, recuerden, me dicen qué es lo que tengo que hacer primero. Acá me dice que tengo que hacer primero esto. Que todo esto lo voy a llamar, no sé, otra función. No sé, función T. Y después tendría las fotos. Pero tengo que hacer primero el paréntesis. Que no es lo mismo que hacer primero estas dos y después la otra. Porque esta me va a dar otra función. Puede ser la P, la POP. ¿Ya? El orden importa. Es sumamente importante los paréntesis. Como que uno no respeta los paréntesis y sí cierra. ¿Ya? Ahora, sobre... déjenme ver. Primero, ¿cuánto les queda de tiempo? Calendar. Sí, los queda tiempo. Está muy bien. Y como estamos hablando de funciones compuestas, uno, ya con esta idea, puede hacer, ya fíjense que estamos haciendo las composiciones, ya hicimos las composiciones, habíamos hecho eso, pero podemos hacer ahora, además de hacer funciones por separado, además de tomar una función f y una función g, podemos hacer lo que se entiende funciones por parte. ¿Qué significa funciones por parte? Porque esto es lo primero que estamos viendo, primera vez que vemos este símbolo. Es lo siguiente. Y voy a partir con esa f de x. Nosotros estamos acostumbrados, voy a cambiar el tipo de hoja, estamos acostumbrados a que cuando nosotros tomamos una función, f de x, esa función es la misma función en todo el dominio. Que en todo el dominio la función es la misma. Ejemplo, no sé, seno de x. O x cuadrado. F de x igual a x cuadrado. Que para cualquier valor de x, esto es x cuadrado. Siempre. Ahora, como tenemos esta parte que ya podemos como combinar funciones, uno puede también combinar de la siguiente forma. Es decir, mira, yo lo que quiero es que cuando el x sea menor que 1, la función sea de esta forma. 3x más 7, que sería más menos, así un borde como una línea. Pero, cuando sea mayor que 1, tenga otra forma la función. Una raíz, algo así. Estoy inventando esa parte. Podríamos hacerle ya x más menos 1 es más o menos así. ¿Por qué? Porque lo quiero. Estoy tomando ahora dos funciones, pero por tramos. Estoy diciendo que para un tramo va a ser un tipo de función verde y para otro tramo la función cambia. Ya no es esa, sino que es esta. A eso se le llama funciones compuestas, porque está compuesta por tramos. Entonces, ¿qué va a pasar? No sé por qué borré. Lo que va a pasar es que van a haber veces que cuando haga los tramos, las funciones no se toquen. Puede ser que yo haga tan mal los tramos que la función no se toque. Justo con ese valor límite, justo con el valor del límite de la igualdad, mayores o menores que ese número, las funciones no se toquen. Entonces se dice que la función es discontinua. Como que íbamos tranquilamente por acá y después un golpe y los cambiamos muy bruscamente. O puede ser que no los demos ni cuenta y sí realmente dan el mismo valor. Vamos por acá, pero cambiamos la forma en cómo los movemos. Eso se dice continua. Puede ser también que el valor rojo, el de la línea justo no pertenezca a ninguno.
que es una restricción. Puede ser también, hay tantas combinaciones, que puede ser que en ese punto da un número por acá, pero por la derecha, por la izquierda no da ese número, por la izquierda tampoco da. Es discontinua. Sigue siendo discontinua. Vamos por acá, los tomamos acá y después vamos por acá. Pero podemos hacer eso. Ahora podemos modificar las funciones. ¿Para qué sirve eso en la realidad? Es que si ustedes quieren modelar algo, decir, mira, estoy estudiando una bacteria, estoy estudiando las nubes, soy meteorólogo, estoy estudiando el flujo del río, un flujo del río. Desde enero hasta septiembre el flujo del río se comporta como una función cuadrática, pero de julio hasta diciembre el río se comporta con otra función porque cambia el clima. ¿Ven que tiene sentido cambiar funciones por tramo? Y no siempre es la misma, o no sé, bacteria, lo que sea. Entonces por eso uno hace composición de funciones. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es lo difícil? Hacer los FOC y hacer los GOF. Ya no tengo una sola, sino que tengo dos. Y las dos son compuestas. ¿Qué podría hacer entonces? Tendría que primero fijarme qué función es la que va a generar el dominio. En este caso la F. La F, el dominio de la F es lo que genera todo. En esta malo no tengo que poner F. Y aquí F de X. Es el dominio de la F, es de donde salen los números. Y ahora esos números van a generar un B y son los valores del B los que van a ser el dominio de G. Entonces todo parte con el primero. ¿Cómo sabéis que era ese? Porque está al final el F. Entonces esos son los valores que me van a dar la composición. Pero ese dominio, lo voy a dibujar acá. Ese dominio en este ejemplo se separan en el 1. En el 1 yo tengo valores mayores que 1 y valores menores que 1. Ahora, para menores que 1, la función es de la forma 3x más 7. Podemos graficar realmente 3x más 7. 3x más 7 es una función lineal 3x, puede partir en 0, así, más o menos con la pendiente alta porque es 3x, ¿ya? Más o menos así. El 3x, esa es la función 3x. Pero el más 7, ya sabemos que el más 7 lo que va a hacer es que la desplaza 7 espacios hacia arriba. Esa es la 3x más 7. Mientras que la segunda es de la forma raíz de x. Raíz de x es de esta forma así. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan? Es así. Y el menos 1 lo que va a hacer es que la desplaza hacia abajo. Menos 1. Pero yo no quiero esta parte. Solamente quiero esta parte de acá. Por eso la separé. Porque quiero solamente esa parte de ahí. Y ahí está la función. Podría ver cuánto me da por ¿Para 1. arriba o para abajo, profe? ¿La raíz? La raíz de x es así. Porque el x tiene que ser positivo, no puede ser negativo. Ah, verdad. No es menos raíz de x. El x lo que está dentro tiene que ser positivo, por lo tanto va a dar positivo. Pero entonces el menos 1 está dentro de la raíz ahí, No, el menos 1 está... ¿hay una línea sobre él? ¿no? ¿Está así? No. ¿No? Entonces no Afuera. afectaría el signo de X. ¿O sí? Por eso la corrí hacia abajo. Desde acá. Ah, ya entendí. Sí. Pero yo eliminé el tramo verde, porque hay un tramo verde acá que la función no pertenece, esa función no corresponde en ese tramo. Es en el tramo naranja. Sí, ahora entiendo. ¿Ya? Porque me dice la función, me dice, mira, es la función, pero con este tramo. Entonces tengo que tomar lo de x mayor que 1. Sí, tú tienes toda la razón, es así. No es que la corrí para allá, sino que la corté esa parte, porque no le puede estar en el tramo del otro conjunto. Podría haber
los valores que tienen estos valores, reemplazando en 1. El primero me da un 10 y el de abajo me da un 0. Entonces, para hacer mejor el dibujo, por eso puse los valores, me queda así. Justo me dan 0. Ahí está, más o menos así el dibujo. Y más o menos mal porque crece igual. Va creciendo, pero muy como rayo. Ahí. Entonces es así. Ahora, Esa, ¿para qué me una sirve? pregunta. Sí. ¿Eso sería estrictamente creciente? Siempre todos los valores van a ser distintos al otro. Sí, es estrictamente creciente. Las dos son estrictamente crecientes. Por separado. Por separado. Ahora tú me preguntas la función completa. Si todo esto, no. ¿Por qué? Porque va a haber un número, ejemplo el 2, que el resultado es menor que el 0.8, que está por acá arriba. No es estricta, no es ni creciente ni estrictamente, no es nada. Acuérdense que existen los que no son nada. No es creciente porque hay números, así yo veo, si veo todo, si veo toda la función completa, hay números que, aunque sean grandes, el resultado es menor que otro número menor. Y lo doy con el ejemplo con el 1 punto y algo. El 1.2 me da un número más bajo que el 0.8. Entonces no es creciente. Tampoco es creciente, si ya no es creciente, menos va a ser estrictamente creciente. Y tampoco es decreciente, entonces no es nada. No es una función. Habíamos dicho que hay funciones que no necesariamente, que es rara, que sube y baja. Eso. Pero por separado, si separo las funciones, sí, las dos por sí solas son estrictamente crecientes. Ya. Ya en este momento, ya si preguntan eso, mucho sentido no tiene. Debería ser por separado o en conjunto. Depende de las funciones también, ¿no? Porque pueden haber funciones que, aunque las juntemos, siguen siendo estrictamente crecientes. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera estado trasladado hacia acá arriba? Sigue siendo estrictamente creciente. Ahí podríamos decir que esta función es estrictamente creciente. Pero como se tiró hacia abajo, no lo es. Ahora, fíjense que lo que estamos diciendo, que nosotros tomamos estos números, ya los tomamos, y los convertimos en B. Y ese B es el recorrido, que es esto de acá. Lo voy a poner en azul mejor. Que el recorrido de la F, es el dominio de la G. Entonces, la G de X tiene otros valores. Vamos a usar un café ahora. Tiene otros valores. Dice que es para mayores o menores que menos 1. Me está diciendo la G, y tomen mucha atención acá porque yo sé que se van a enredar. La G me dice que la separación está con el menos 1. Y voy a usar... ¿tengo otros colores? Sí. Y voy a usar otros colores y vas a dar cuenta porque separo este con este. Está separada. Pero el G era el recorrido de la F. Acá está el menos 1. Borro esa línea y esa línea. Oh. ¿Qué quiere decir? Que estos colores que usé para separarlo son estos de acá. Ahora, la función G me dice, para menores que menos 1, la función es 6x menos 3. 6x menos 3. Entonces va a ser, acá está el 6x, ahí más o menos, y el menos 3 me la va a tirar hacia abajo. 3. Pero como solamente tengo estos valores, va por acá. Va por esta parte.
Ahora, la pregunta es, ¿qué números me genera eso? ¿Qué números? Ay, sí, yo sé que son menos 2, el menos 3, menos 4, pero ¿qué los genera? Esos números, ¿qué función está en la f tocando ese conjunto, ese recorrido? ¿Quién genera de las dos funciones ese número? Para que se entienda mejor la pregunta. La g de x está separada por este tramo. Estamos solamente en este tramo. En ese tramo tiene este comportamiento, pero él necesita estos números. Necesita el menos 3, al menos 4. ¿Quién genera al menos 3 y al menos 4? Para eso tengo que volver a la f de x. Y el menos 3, el menos 4, el menos 5, ¿qué función la genera de los dos? 3x más 7. Esta, ¿sí o no? Esta que está aquí. Esa. Y esa era la 3x más 7. Entonces, fíjense en este detalle. Cuando yo haga la GOF para x menores que menos 1, o podríamos decir, ya, y aquí tengo que explicar bien esto. Hay una GOF que va a ser g, f, x. Y que la g en un tramo va a ser de la forma 6x menos 3. Va a ser 6x menos 3, pero donde el x tengo que cambiarla por una f. Y ahí está la pregunta, ¿por cuál f? Si son dos. Y por eso uno ve el dibujo y dice, ah, es esta f. Y esa f es 3x más 7. ¿Dónde está? Acá. Entonces, esto va a ser 3x más 7. Pero ¿para qué x? Y ahí viene la pregunta. ¿Para qué x es esta GOF? No es esta. Es la x que van acá. Hay que encontrar esta x. ¿Por qué? Porque es el valor del primer dominio. ¿Qué números de esta zona que se van a convertir en estos me van a dar los valores de este? Y ese es el x que yo tengo que encontrar. Como yo sé que parto del menos 1, la pregunta sería, ¿cuándo me va a dar menos 1? ¿Con qué x este me va a dar menos 1? ¿Con qué valor de x esto vale menos 1? Y va a ser con el menos 8 partido en 3. Entonces, menos 8 partido en 3 y menores que él. Si el número, y vuelvo a repetir, y voy a volver a explicarlo, porque no es tan fácil. Si el número es menor que menos 8,3, imaginemos menos 10. Si el número es menos 10, la función que trabaja con ella, la función que trabaja con ese número, va a ser simplemente la primera. El resultado que me da, por ejemplo, menos 10 por 3 más 7 me da menos 30 más 7 que me da menos 23. El menos 23, ese número menos 23 que me dio por acá, el menos 23 en el eje Y, ese menos 23 en la otra función es el dominio, está por acá, por el dominio. Porque el dibujito dice, el menos 10 se convierte en menos 23 y el menos 23 es el dominio de la G. Entonces, ese número, por defecto, está dentro de esta zona. Entonces cumple. Esta es la GOF, pero para números que son menores que el 8 tercios. Ahora tengo que hacer la GOF para los siguientes números. Me faltan todos estos de acá. Todo esto. ¿Cuál va a ser el problema? Que de todos esos números, si yo veo acá, se generan con dos funciones. Se generan con dos. Por lo menos, y esto, tomen mucha atención a esta parte de acá, y voy a usar un color bien especial, va a ser, no sé, este rojo. Entre el menos 1 y el 0, entre el menos 1 y el 0, por lo menos yo sé
que sigue siendo esta función. La función 3x más 2. La f. Pero la g no. La g era esta, que era la raíz de x más 1. Raíz de x más 1, pero el x es 3x más 7. Oh. Esa va a ser la GOF para x, que son mayores que menos 8 tercios, pero tienen que ser menores que este número que está acá, que es 0. Vamos a verlo ahora. 9.25. Voy a dejarlo hasta acá. Por si acaso, no se preocupen porque la próxima clase vamos a volver a ver esto. Voy a buscar ejemplos más sencillos. Este ejemplo es como se fueron medio en la bola. Pero recuerden que esto está siendo grabado. Las clases anteriores ya están todas subidas. La subí anoche, está bien tarde. Pero ya están todas subidas. Esta la voy a volver a subir. Y vamos a volver a ver todo esto desde cero. Por lo menos esta parte de funciones compuestas. De nuevo la vamos a ver la próxima clase. Pero por lo menos yo creo que Coordinación quiso hacer eso. Coordinación quiso meterles miedo. Decir, mira, esto no es tan fácil. Para que aprovechen un poco el fin de semana. Y cuando veamos, realmente lo volvamos a ver el lunes, no se le haga tan difícil ni tan pesado verlo. Puede ser, a mi perspectiva, no lo expliqué muy bien. Porque no es tan fácil de explicar. Pero puede ser que lo entendieron, no lo sé. Sería genial que lo entendieran a la primera, pero no es tan fácil. Voy a preparar un par de ejercicios el día lunes para hacerlo más fácil y más armonioso esto. ¿Ya? Lo estamos viendo. Entonces, cuídense, les vaya muy bien. Las clases son grabadas y las voy a subir lo antes posible. Ya. Chau, chau. Chao, profe, que esté bien. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Que esté bien.